Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que seguro que muchas de vosotras os habéis sentido identificadas o habéis sentido dudas. Desde luego que es un tema pues muy bonito, del que es muy guay que hablemos y que pensé en algún momento que era importante que lo pudiéramos hacer porque genera muchas dudas. De hecho, fuisteis vosotras las que propusisteis este tema a través de Instagram y dije, pues qué guay que podamos hablar de esto. Y cómo no, hoy me acompaña una personita muy especial que ya conocéis, que habéis visto muchas veces en diferentes talleres, en Instagram, en podcast. Ella es nuestra compañera Isabel, forma parte del equipo de Somos Estupendas desde hace... ¿Desde cuándo, Isabel? Desde que no existía Somos Estupendas. Desde antes de que existiera. Ya son más de 3 años. Y es verdad que a lo largo de todo este tiempo pues tú has ido como cambiando mucho dentro del equipo, pero bueno, actualmente podríamos decir que formas parte del equipo de comunicación y del equipo de terapia y del equipo de terapia online. Estás un poco en todos los sitios. Sí, porque ¿por qué elegir? Claro, ¿por qué elegir si puedo estar en todos lados? Bueno, y de hecho ahora te unes a otra parte del equipo. Claro, este podcast no sé cuándo está saliendo. Igual estamos metiendo un poco la pata o ya ha pasado, no lo sé, pero formas parte también del equipo de retiro, del primer retiro de Somos Estupendas. Sí. Temazo. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, estoy contenta de estar aquí otra vez más contigo. Me encanta pasar estos ratitos aquí juntas hablando de diferentes temas que siempre son súper interesantes y encantada porque ya sabes que este formato adoro. Total, 100%. Bueno, y que ya tienes un podcast tú. Sí. Hace de spam. Total, momento spam, momento publi. No, en serio, Isabel tiene un podcast en Somos Estupendas, que no Somos Estupendas en sí mismo, pero hace unos meses Somos Estupendas lanzó una escuela profesional para psicólogas, se llama EUNIP, Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, exactamente, y el podcast de EUNIP lo llevas tú. Así que ya no solo, o sea, ya eres la reina del podcasting. Prácticamente, ella podcaster profesional. Total. Sí. Pero hoy estás como al otro lado, ¿verdad? Normalmente ahora ya te estás acostumbrando a estar en mi sitio ahí de entrevistadora y hoy te toca estar al otro lado. Sí, me gustan ambos, ¿eh? Pues además del temazo del que vamos a hablar hoy, que es el amor. Bueno, exactamente de la fase del enamoramiento. Fíjate que el podcast se titula tal cual la frase que una de nuestras chicas estupendas que nos sigue en Instagram nos lo mandó. Y su preocupación era cómo saber si estaba enamorada. Y es verdad que el enamoramiento, yo creo que es una fase como que siempre ha estado un poco como que no se entiende muy bien, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a dedicarle un podcast a esto y como siempre ya sabes que nos gusta empezar desde el principio y quizá empezaríamos este podcast por poder definir qué es el enamoramiento. Pues me parece una pregunta súper interesante y de hecho cuando me propusisteis este podcast, esa pregunta concreta que hizo una de nuestras seguidoras o personas estupendas de cómo saber si estás enamorada, me unió un poco a esta duda o a esta como afirmación contundente que en muchas ocasiones yo he escuchado, incluso puede ser que yo también la haya dicho, que es cuando estás enamorada sabes que estás enamorada, ¿no? Y pensé en esa frase y sentí que estoy muy en desacuerdo con ella, aunque al principio, o sea, aunque antes quizá en mi pasado hubiera estado de acuerdo con ella, creo que ahora es completamente normal hacerse esa pregunta. Y creo que hacerse esa pregunta no resta que tengas esos sentimientos de enamoramiento. Entonces me parece como un tema súper acertado, porque está bien también dudar, ¿no?, acerca de lo que sientes y preguntarte acerca de qué estás sintiendo, porque además el enamoramiento, ahora lo vemos, es una etapa dentro del amor bastante confusa en cuanto a que hay todo un mare magnum a nivel emocional y químico por dentro que te desorienta mucho. Entonces es normal que te estés haciendo esa pregunta incluso aún estando enamorada, ¿no? Total. Entonces, yendo un poco a la definición del enamoramiento, y yo creo que primero empezaría, como siempre, por hablar de que cada persona va a sentir de una forma diferente el amor y que todo está bien. Tampoco creo en esa frase de «y si quieres, haces tal». En ese tipo de afirmaciones también como más o tan dogmáticas o tan contundentes. Entonces, creo que pese a saber eso, que cada persona va a sentir el amor y el enamoramiento de una forma diferente y válida, yo, personalmente y desde ambas partes, desde mi parte personal y profesional, hablaría del enamoramiento como
todo un proceso emocional y también en mucha parte químico que sucede dentro de nuestro cuerpo cuando hay una o varias personas a las que, bueno, de las que sentimos como mucha atracción, y ya no solo atracción, porque hay muchos componentes, como luego veremos, dentro del amor o dentro del enamoramiento, ¿no? Entonces es todo un proceso a nivel químico que está sucediendo dentro de nosotras y que nos acerca a repetir eso que estamos haciendo o que nos acerca a estar cerca de esa persona, ¿no? Por la que sentimos, o esas personas por las que sentimos eso a nivel químico y a nivel emocional, y todo eso que se traduce en pensamientos, ¿no? Del tipo, quiero a esta persona. Total. Wow, de repente me surgen muchas preguntas y necesito ordenarlas todas. Gracias por empezar el podcast diciendo podemos dudar, porque a veces parece que si dudas, pues tan enamorada no estarás, ¿no? Porque cuando lo sientes y es como, bueno, pues qué bien poder cuestionar esta parte también que quizá socialmente está como tan aprobada. Yo te pregunto, muchas veces he escuchado que el enamoramiento es como una fase. ¿Es una fase? Y si es que sí, ¿cuánto dura? O sea, porque a veces dicen, dura 2 años, pero ¿es tan así? No creo que nada sea tan así. No creo que en nada, y mucho menos el amor, podamos reducirlo a un manual de instrucciones de cómo funciona. Es cierto que desde los estudios que tienen una base científica y que también se ha comprobado, ¿no? que existen ciertas fases, como es en un primer momento el enamoramiento, seguido de un amor como más romántico, y que se va acercando como un amor más maduro, ¿no? Por hablar de 3 fases de forma general. Y siempre se ha como definido que esa primera fase del enamoramiento dura en torno a 6 meses o 2 años. También hay muchas personas que quizá llevan como 15 años juntas y siguen diciendo que están enamoradas la una de la otra. Y entonces yo desde ahí también me pregunto, entonces, ¿quién es un estudio para decir que esto no puede ser? Entonces, yo de esta información me quedaría con, puede ser que ese cóctel de hormonas tenga una fecha de caducidad quizá como más exacta en el tiempo, y que no puede durar más allá de eso, 6 meses, 1 año o 2 años, porque entonces sería incompatible con el vivir, porque te está quitando mucha energía, te está quitando recursos cognitivos, como puede ser, te minimiza, o sea, disminuye tu atención, tu memoria, incluso se ha visto que también reduce el cociente intelectual ese momento en el que estás enamorada. Entonces no sería sostenible en el tiempo a nivel químico que tuvieras ese cóctel durante tanto tiempo. Ahora, el hecho de que no exista eso no significa, al menos desde mi punto de vista, que no puedas estar enamorado de una persona durante más tiempo si es así como lo estás sintiendo, ¿no? O al final también son diferentes etiquetas que tú le estás poniendo a la forma en la que te sientes, y está bien. Qué interesante esto que has dicho, y entonces esto me nace otra pregunta, que es, entonces, que me he sentido bastante identificada con el hecho de que hay parejas que llevan muchos años y dicen, pues yo es que estoy enamorada. Me pasa con Jordi. Jordi siempre lo dice, pues sí, es que, Yaiza, tú y yo llevamos 12 años, pero yo siento que estoy enamorado, ¿no? Y nos pasa, estamos de acuerdo los dos en esto. Sí que es verdad que puedo sentir cómo ha ido mutando la forma en la que nos relacionamos y nos queremos, en cuanto a que sí que noto un amor mucho más trabajado, mucho más maduro. O sea, hay otros factores aparte de ese enamoramiento, pero sí siento como ese... ¡buah!, como algo muy grande que se expande, como lo sentía cuando lo conocí hace 12 años. Y es la interpretación que yo le he dado personal al enamoramiento, y por eso digo, sigo estando enamorada. Pero realmente, si es más allá de mi experiencia, si fuera así, ¿qué diferencias entonces hay entre el amor y el enamoramiento? Bueno, me parece una súper pregunta esta, ¿eh? Yo desde ahí sí que... creo que dentro del amor puede estar el enamoramiento, pero que no siempre que estás enamorada eso acaba convirtiéndose en amor. Porque creo que el amor tiene que ver con lo que decías, ¿no? Con ese amor trabajado, con ese amor consciente, con ese amor comprometido, con toda una serie de ingredientes que han de estar para que ese amor exista y se consolide en el tiempo. El enamoramiento no sería suficiente para que eso ocurriera o para que un vínculo se mantuviera. Entonces, ahí el enamoramiento sí que lo veo como una fase que ese vínculo está atravesando, y en el caso de que solo se quede ahí y no haya algo más, como es ese trabajo, esa conciencia o ese compromiso,
y esa unión al final, más allá de lo que tu cuerpo está removiendo por dentro a nivel químico, o más allá de esa atracción física o de esa atracción sexual, más allá de esa física, claro, o química que sientas hacia la otra persona, creo que está el amor, ¿no? Más allá de eso. Entonces, creo que aunque puedan ser compatibles, no siempre dentro del enamoramiento vamos a encontrar amor. Total, y estoy súper de acuerdo. De hecho, fíjate, ahora vamos a hablar de qué señales, qué indicadores o qué elementos tiene el enamoramiento. Hemos hablado del amor, como quizá podrían ser los cuidados y otra serie de cosas, y ahora hablaremos de la parte del enamoramiento. Pero no sé si te ha pasado o has conocido en consulta o en tu entorno personas, y es algo bastante frecuente, que cuando se acerca así como los primeros meses, quizá el primer año, el segundo de la relación, de pronto la relación se rompe, ¿no? Porque es como que no ha trascendido ese enamoramiento. Es que es súper frecuente, ¿eh? Se conocen, ¡buah, explosión! Están como súper bien, tal, no sé qué, y luego esas personas se disuelven. Es como no continúa, no trasciende, no se construye esa relación, ese vínculo, ese amor. Totalmente, pasa muchísimo. Es que es súper frecuente. Sí, y supone además un conflicto interno tan grande y también como un duelo tan importante, porque aunque no haya llegado ese momento en el que se haya roto esa relación, ya está suponiendo un duelo el hecho de que se haya perdido lo que se considera la esencia de la relación, que no es quizá la esencia, sino que son los inicios, claro, de la relación, ¿no? Entonces, es por eso también que en esos inicios, aún desde ese enamoramiento que puede ser o no loco, se pueda trabajar también todas las bases que consolidan la relación, porque tanto en cuanto no se tengan unas bases o unos pilares establecidos, es muy probable que esto acabe pasando y supone, además de un duelo, una frustración y un dolor muy grande, porque es como, bueno, ahora yo cómo gestiono el hecho de que quiera esta persona, pero ya no sea lo mismo del principio, y ahí es muy fácil también caer en ya no haces esto, en el culpar a la otra persona de que no esté sintiendo lo mismo que antes sentía por mí. Y al revés, ¿no? Se generan también como esas escaladas simétricas en las que ambos han llegado a ese límite, ¿no? Temporal, en el que, pues por desgracia, su relación tiene fecha de caducidad, aunque no tiene por qué ser así, porque simplemente es eso, una fase más, y un vínculo del tipo que sea, y en general el amor también requiere de reajustes, claro, dentro de ello, ¿no? Y no es algo estable que se pueda dar por hecho. Entonces, creo que ahí también hay una parte muy importante de entender que el amor ha de transformarse, que los vínculos han de transformarse y que el enamoramiento puede ser también solo una fase. No todas las personas que quieren a otras tienen que estar, eso que decíamos antes, ¿no? No tienes por qué sentir durante 15 años o 20 que estás enamorada de la otra persona para que la quieras, ¿no? Puedes quererla sin sentir eso, pero querer estar con esa persona y que ese vínculo esté compuesto por otras cosas, ¿no? Entonces, que también nos permitamos que el amor se pueda ajustar y se pueda transformar, porque va a cambiar y va a suponer también un duelo, ese cambio, ¿no? Ese duelo de, pues antes yo quería verle o verla todo el rato, ahora no me pasa, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que ya no la quiero? No quiere decir que ya no la quieras o que ya no le quieras. Quiere decir que ahora se ha transformado y ahora pues hay que hacer ajustes dentro de ese vínculo. Y esto justamente que has dicho me lleva a una pregunta que se hacen muchas personas, que es, pero, ¿sabes esos amores? O sea, ¿existe el amor sin enamorarse? O sea, amores que se construyen ya directamente, ¿sabes? Como que hay veces que ha habido gente que a lo mejor me ha escrito diciendo, o nos ha escrito en Somos Estupendas diciendo, bueno, pues que a lo mejor yo conocí a mi pareja que era mi amiga pero claro, yo no he estado enamorada. Como diciendo, entonces pongo en duda el vínculo porque yo no he estado enamorada. Uh-huh. Entonces, ¿existe o podemos construir ese amor sin necesidad de pasar por esa fase o esa parte del enamoramiento? Para mí, desde el momento en el que hay una sola historia o una sola persona en la que está sintiendo eso, entonces ya es posible. Aquí sí que lo que me plantearía sería,
que quizás sí, ¿no? Quizá no se ha sentido ese enamoramiento, pero quizá también ha habido como una desconexión a nivel corporal de lo que estaba sintiendo en alguna época. Quizá todo eso se inició, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? De un amor como más compañero, y desde ese amor compañero luego se ha transformado en un amor como más romántico, para decirlo de alguna manera. Entonces se han quedado como un poco por el camino las emociones o hormonas esparcidas, pero eso no quiere decir que no hayan existido. Yeah. Entonces, creo que ese enamoramiento quizás se ha podido dar de una forma diferente, porque seguramente esa química que ha constituido también la base de que te hayas sentido atraída o atraído por esa otra persona ha estado, ¿no? Entonces aquí también me plantearía, bueno, pues quizá ha sido de otra forma, como ha sucedido, quizá también ha pasado que no has estado conectada a tu cuerpo como quizás sí lo hubieras podido estar en otro momento. Entonces, bueno, puede haber muchas variables aquí, ¿no? Como esa desconexión, como que se haya habido de otra forma, pero creo que todas las vivencias son igualmente válidas. Lo que sí que siento es que tiene que haber siempre, y siempre va a existir, esa parte química de la que estamos hablando, que es la base del enamoramiento, que es lo que se conoce justo como esas mariposas en el estómago, ¿no? Entonces, todo ese cóctel va a existir, porque es que si no, no querrías acercarte a otra persona, ¿no? Es como esa oxitocina que se segrega, que es la hormona del amor, que se segrega, por ejemplo, también en otro momento como es el parto. Claro. Eso va a estar, aunque en ese primer momento no quieras de forma racional a tu bebé, por los motivos que sean, va a segregarse. Por pura supervivencia, entiendo también. Exacto. En plan, tengo que protegerlo y para proteger a este bebé tiene que aparecer esta química. Uh-huh. Pues igual, al final el enamoramiento y el amor también son algo filogenéticamente consentido, es decir, es algo evolutivo que nos acerca a otras personas. Entonces, eso va a existir. Pues mira, ahora que has comentado esto, yo vuelvo al principio de mis preguntas, la que no te he hecho, y sí me apetece que podamos hablar de qué señales, así, bajadito, en la práctica, qué señales nos pueden indicar que estamos enamoradas. Que una has dicho, por ejemplo, las famosas mariposas en el estómago. Uh-huh. ¿Qué cositas nos dicen? Pues creo que estoy enamorada, oye. Pues me parece súper interesante porque seguro que hay muchas de las cosas que decimos ahora en las que hay muchas personas que se sienten identificadas, pero ya no solo estando enamoradas, sino también desde esa dependencia emocional, porque hay como una línea muy fina entre ambas cosas, ¿no? Entonces, dentro del enamoramiento, de esa fase, existe, por supuesto, el deseo de estar con la persona o con las personas de las que estás enamorada o enamorado, pero ese deseo como ferviente que te lleva a querer pasar mucho tiempo con esa otra persona o con esas personas, como si todo tu mundo, o si dentro de todo ese mundo que tienes, ¿no? Y dentro de esos quesitos que componen un poco tu mundo, lo laboral, lo social, tu familia, una gran parte de ese porcentaje sería esa persona, ¿no? O esas personas. Entonces es como casi algo que acaba convirtiéndose en una prioridad, que hay también donde poner un punto de conciencia, ¿no? De hasta qué punto queremos que sea esa prioridad. O solapar u opacar todos los demás planes que se tengan, ¿no? Porque, claro, en la medida en la que eso pase, puede ser que otra de las señales que tienen que ver con justo esto sea me estoy alejando como más de mi grupo de amistades porque estoy priorizando a esta persona, ¿no? Entonces ahí ya entramos como en la parte de estás dependiendo, estás enamorada, ¿dónde estamos, no? Entonces ese deseo de querer estar con la otra persona, ese priorizar mucho hacer planes con la otra persona, por supuesto esa parte también de deseo sexual, de deseo también, ya no solo de lo sexual, sino de deseos de intimidad, de pasar tiempo con la otra persona a solas, de también construir todo un imaginario acerca de un futuro corto, medio y a corto, a medio y a largo plazo. Claro. Independientemente de que luego se vaya a cumplir o no, siempre van a existir esas ideas en un momento en el que sientes que esa es la persona, ¿no? Esto es un poco así lo que se me ocurre. Wow, pues mira, no es poco, ¿eh? Yo digo, madre mía, lo que tiene que vivir una persona enamorada todo el día ahí con el rebelión de hormonas. Es como volver un poco a la adolescencia, ¿eh? ¿Sabes que están ahí todo como... no me sale esta palabra. Efervescencia. Así siento que tienes el body, ¿no? Como a tope. Sí, y también una de las cosas que pensaba es también como la idealización.
Ya. Que también ocurre mucho en esas relaciones adolescentes, pero no tienen por qué ser adolescentes. Esa idealización de cómo es la otra persona, como el no ser capaces, o al menos tanto, de ver esos defectos, o de sí querer conocer a la otra persona, pero minimizar un poco como su historia, en el sentido de todo lo malo no existe, esta persona es perfecta, ¿no? Claro. Y de hecho pasa a veces, que también lo he visto mucho con personas de mi entorno, incluso a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, que luego de repente empiezas a ver con ojos que ven. Y te das cuenta de que la persona tiene fallos, igual que tú. No pasa nada, sorpresa, alerta spoiler. Y es un momento como de desencanto, que si no hay trabajado otras muchas cosas, dices, uy, a la mierda este vínculo. Y piensas, bueno, pero es que tenías todo un imaginario, todo un ideal de la persona que tú habías querido proyectar, que a lo mejor no se acercaba a la persona real que tenías enfrente, pero te creas ahí como toda esta persona, ¿no? Como es, y luego pues te das cuenta de que hay otras cosas que igual no son como te las imaginabas, que no por eso tampoco son menos guays. O sea, en plan, bueno, es simplemente que no... Bueno, me acuerdo que hicimos el podcast de expectativas. Hay un ajuste ahí de expectativas que a veces también implica, pues quizá, pues eso, hacer una valoración de reaprenderme con esta persona que ahora sí que veo y construir desde aquí, o darte cuenta de que dista mucho lo que tú te habías imaginado y lo que tú necesitas de lo que luego verdaderamente ves que ves, ¿no? Claro. Igual ahí es cuando dices, pues mira, pensándolo bien, me veo yo que no quiero estar con esta persona. Sí, igualmente también siento que en ese enamoramiento se va a vivir de muy diversas formas en función de cómo de trabajada esté la historia, ¿no? La mochila vital que llevas. Claro. Porque en la medida en la que esa historia no se haya todavía visto por ti misma, no hayas reconocido de dónde vienen tus formas de vincularte, cuáles son las necesidades descubiertas que quizás has tenido, entonces desde ahí quizá también es más fácil que ese enamoramiento se acabe convirtiendo en me aferro a esto porque es aquello que me da lo que necesito, ¿no? Y eso puede ocurrir, pero en la medida en la que haya un trabajo previo de conocer nuestra propia historia, siento que eso, que también nos han contado mucho de que el enamoramiento es igual a locura, creo que no tiene por qué ser así cuando ha habido un trabajo previo. Y creo que aunque exista un punto de locura, creo que el enamoramiento también puede ser consciente. Creo que puedes estar siendo consciente y vivir de forma consciente ese momento en el que estás enamorada, y que eso no te lleve a hacer locura, sino que te lleve todo lo contrario, a tomar decisiones conscientes en base a lo que sabes que estás sintiendo, porque estás identificando qué sientes, porque te estás dando cuenta de qué momento estás viviendo y porque sabes de dónde vienen cada una de las cosas que sientes o que necesitas por parte de la otra persona, ¿no? Y eso, cuando ocurre de forma recíproca, pues fenomenal. Mira, Isa, después de todo lo que has compartido, no sé si quizá me estoy yendo un poco del tema, pero, oye, parece como que todo el rato conozco gente que le pasan cosas, pero me ha pasado a mí también esto en este caso. Creo también, o al menos he vivido en algunos momentos, justamente desde pues no haber estado revisada, desde el conocerme mucho menos, porque creo que el amor se vive desde un lugar totalmente distinto cuando pasas por un proceso de autoconocimiento, cuando sabes quién eres. O sea, el nosotros, nosotras, desde el yo primero, lo trabajas desde otro lugar. Yo durante muchos años de mi vida he estado como enganchada a todo lo que te despierta ese enamoramiento. O sea, literal, enganchada, en plan, wow, éxtasis, qué guay, esa locura, ¿no? Todo es magnífico. Y luego, de repente es como, esto es una mierda, es aburridísimo, ¿no? A otra cosa, next. ¿Por qué crees que pasa esto? Pues puede ser por muchas cosas. También me resuena un poco con lo que comentábamos antes de cuando eso ha acabado, se deja la relación porque es como que esa chispa se ha acabado, ¿no? Yeah. O me aburre o siento que esto es más monótono de lo que antes era. Y puede ser por muchas cosas. A nivel hormonal, tiene que ver, por ejemplo, con que una de las hormonas que se segregan en mayor medida cuando se está enamorada es la dopamina, que quizá a muchas personas les suena porque es como una hormona como súper sonada, ¿no? Que es la encargada de que sintamos placer. Entonces, esta hormona activa como un sistema de recompensas dentro de nuestro cerebro y es como que cada vez
que se segrega, queremos más de eso que ha hecho que se segregue. Y es justo la hormona que se segrega, por ejemplo, cuando hay una adicción a las drogas o al juego. Está muy presente, es como la hormona protagonista o el neurotransmisor protagonista en las adicciones. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con ese momento del enamoramiento en el que justo alguna vez, lo escuchamos muchas veces, ¿no? Como el enamoramiento como una droga, ¿no? O la otra persona como una droga. Y es que sí, está activando los mismos procesos a nivel cerebral que lo que supone una droga o una adicción, que es esa dopamina. Entonces, ¿qué pasa cuando le estoy dando a mi cerebro o a mi cuerpo menos de eso que le estaba dando? Porque mi cuerpo en ese sentido me va a pedir cada vez más, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que mi cuerpo se aburra, ¿no? Me va a pedir cada vez más y cuando no existe, entonces pues es como que no existe eso, ¿no? Que antes lo estaba generando. Claro. Eso a nivel hormonal, pero también puede ocurrir que si no existe un cuidado hacia ese vínculo y entonces también cada vez la relación vaya llegando a un lugar como mucho más monótono, más rutinario, de menos cuidados, de menos muestras de afecto, de menos tiempo de calidad, ahí también es muy fácil que ese amor cuidado y comprometido no tenga tampoco sentido, ¿no? Porque se está dando por hecho. Y en el momento en el que lo estás dando por hecho, lo descuidas y no estás haciendo algo que esté reviviendo, ¿no? Que eso se dé. Total. Wow, Isabel, al principio del podcast decía, Isa, solo tengo 3 preguntas, no sé si esto va a dar para hablar, pero al final te das cuenta de que sí. Gracias por todo lo que has compartido. Ha sido un podcast, oye, pues muy bonito, es que hablar del amor siempre es guay, sí, ¿verdad? Total. Gracias de corazón. Gracias a ti, a mí también me ha encantado. Oye, y gracias a la personita que nos propuso este tema en algún momento. A vosotras quiero deciros que, por supuesto, gracias a la persona que nos había propuesto este tema, gracias también a todas las que nos habéis escuchado. Creo que hablar del amor siempre es guay. Hablar del amor, del enamoramiento, es como súper bonito, pero me ha parecido importante que hablemos y que hagamos este podcast porque creo que todas las preguntas que han salido son preguntas que se hace mucha gente, ¿no? Y que a veces van asociadas a la culpa, al malestar y el amor son otras cosas. Así que espero de corazón que este podcast os haya llegado como un rayito de luz y que os haya abierto la mirada de que hay muchas formas de amar, de enamorarse, de sentir, que todas son válidas, que no hay nada de malo en vosotras y que en cualquier caso de aquellas cosas que quizá hemos dicho que puedas sentir que es una dificultad a la hora de vincularte, de relacionarte, como pueda ser, pues es que estoy ahí enganchada al enamoramiento y luego me cuesta construir una relación, un vínculo, pues que puedas pedir ayuda. Porque estoy segura de que hay trabajo por hacer y que se puede trabajar y aprender a disfrutar de las relaciones como nos merecemos todas las personas humanas. Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí un domingo más. Gracias también por dejarnos vuestras estrellitas en Spotify, porque nos decís, con esa estrellita nos decís, Isabel, Yaiza, muchas gracias. Me ha ayudado mucho este podcast. Lo he disfrutado mucho. Y es gratis, que quedan pocas cosas gratis en la vida. Enamorarse y hacer el amor es gratis también. Y nada más. Que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.